Hola, hoy les traigo la segunda parte de qué hubiera pasado si Kaneki era enviado al universo de Shingeki no Kyojin. Los saludos van a estar al final. Bueno, espero que les guste. Empecemos. Kaneki le dice a Mikasa: ¿dónde estoy? Esto no se parece en nada a Tokio. Mikasa le dice: Tokio nunca escuché hablar un distrito que se llame así, pero una niña le agradece a Kaneki y Mikasa por salvar sus vidas. Kaneki le sonríe mientras que Mikasa adopta una posición firme, poniendo su mano en su corazón. Kaneki la mira y copia la misma pose. La niña sonríe y se alega de ellos con su madre. Kaneki dice qué significa esta posición. Mikasa le explica que esa posición significa que pones tu corazón por la humanidad. Comienza a llover y son interrumpidos por el capitán de la escuadra de Mikasa, preguntándole quién eres y qué eres. Kaneki le contesta: soy un ghoul. El capitán dice: un ghoul. Kaneki le dice: te lo explicaré en otro momento, ahora la prioridad son las personas que están en peligro, traten de salvarlas. Mikasa le dice: ¿y tú qué harás? Kaneki le dice: yo voy a satisfacer mi hambre. Kaneki salta al techo de una casa y corre por los techos a una velocidad inhumana. Luego de Eren, le pregunta a Anya y esta le dice que no lo ha visto, pero Reiner le dice que solo está Armin con ellos. Mikasa se dirige hacia Armin para preguntarle dónde está Eren. Mikasa le pregunta su estado y dónde está Eren. Armin comienza a llorar y le dice el nombre de todos los soldados fallecidos en la escuadra 34. Thomas Wagner, Nactius, Milius Seramusky, Mina Carolina y Eren Jaeger han cumplido su deber falleciendo heroicamente en batalla. Mikasa le dice a Armin que no es momento para llorar. Ella se levanta y le pregunta a Marco si pueden reponer sus suministros de gas y subir el muro si llegan al cuartel y derrotan a todos los titanes. Mikasa dice que irá al cuartel, y todos le dicen que no podrá llegar, y que si lo hace todos los titanes la devorarán. Ella en ese momento dice que es muy fuerte, tan fuerte que puede deshacerse de los que quiera. Ella los llama cobardes, menospreciándolos a todos por renunciar a querer vivir. Algunos le advierten que morirá, y Mikasa admite el riesgo de ir allí. En ese momento, utiliza las mismas palabras que Eren utilizó con ella para que peleara cuando el secuestrador quería matar a Eren. Jin se siente alentado por Mikasa e insiste en que la sigan como él lo hace, preguntándoles a sus compañeros si fueron entrenados para dejar a sus compañeros solos. Luego Sasa se adelanta repitiendo algunas de las palabras de Mikasa: cobardes, inútiles, retrasados. Después de allí, todos siguen a Mikasa. En el trayecto se dan cuenta de que había muchos titanes muertos. Cuando un titán aparece delante de ellos, Mikasa acelera para matarlo pero ve cómo cae al suelo. Todos se dan cuenta de que había alguien que estaba matando a los titanes. Cuando ven a un chico de pelo blanco, Mikasa gritan sigan. Mikasa empieza a usar mucho gas y termina cayendo en una tienda. Armin y Connie salen al rescate de Mikasa y Jin se convierte en el próximo líder, y ahí piensa en cómo ella ha perdido a toda su familia nuevamente. Mientras reflexiona qué debe hacer ahora. Un titán se acerca a ella para asesinarla, mientras tanto Jin y el resto se encuentran en el techo cercano a la sede, ya que se detuvieron a observar la situación. Muchos titanes bloquean el camino. En ese momento, unos soldados se quedan sin gas y caen al suelo donde estaban todos los titanes. Kaneki aparece y empieza a matar a los titanes que estaban ahí, y les gritan no se queden parados, salga de ahí. Jin decide agarrar a los que se quedaron sin gas para irse del lugar. En otro lugar Mikasa se acuerda de toda su vida, y cree que a pesar de lo cruel que es el mundo, tuvo una buena vida. Por un momento se resigna al hecho de que debe morir, pero cuando el titán está lo suficientemente cerca ella le corta un dedo del titán que se acercaba y se aleja de él, esquivándolo sin tener motivos según ella. Mikasa se pregunta por qué aún está peleando por su vida, si no cree tener motivos. En ese momento, otro titán aparece en la dirección contraria. Es en ese entonces cuando se acuerda de cómo Eren le dijo que peleara cuando eran niños. Ella se promete a sí misma a no renunciar, a luchar nuevamente con el fin de poder recordar a Eren, y se prepara para enfrentarse al titán con una cuchilla pequeña. Pero segundos después de que Mikasa decidiera pelear, el titán que estaba detrás de ella le pega un puñetazo al titán que quería comer a Mikasa. Este titán ignora completamente a Mikasa gritando salvajemente. Armin y Connie llegan, salvan a Mikasa y suben a los techos. Mikasa les cuenta sobre el titán que asesinó al otro titán y se sorprende al ver cómo sigue peleando contra los demás titanes y que estos lo atacan.
Además de que este espécimen raro utiliza posiciones de combate cuerpo a cuerpo para pelear. Armin cambia su bote de gas lleno con Mikasa y le cambia las hojas para que pelee, pero el niño se queda con una hoja para suicidarse en caso de que los titanes intentaran comerlo, ya que él piensa que prefiere morir antes de ser asesinado por un titán. Mikasa se da cuenta que puso la vida de sus compañeros en peligros por sus problemas personales, entonces toma la hoja que Armin sostenía para suicidarse y la tira al suelo desde los techos. Mikasa le dice a Armin que no lo dejará atrás. Mikasa piensa sobre el titán que atacaba a los de su propia especie, mencionando que la impresionaba ya que era como ver la furia de la humanidad encarnada en un titán. Armin decide quedarse atrás para morir y permitir que Mikasa y Konoe escapen. Los dos le dicen a Armin que no lo dejarán y lo llevan con ellos. Cuando se estaban por ir, Armin sugiere el plan de usar al titán que estaba atacando a los otros de su especie. Konoe se sorprende y Mikasa acepta el plan de Armin ya que no hay otra forma de poder llegar a salvo al cuartel general de reabastecimiento. En otra escena, Jin sigue dudando de su capacidad como líder al ver cómo sus compañeros son devorados, entonces toma la iniciativa nuevamente recomendando a sus compañeros que lo sigan y que usen como distracción a los compañeros que están siendo devorados por los titanes. Mikasa, Armin y Konoe siguen atrayendo al titán anormal que ataca a los de su propia especie hasta el cuartel general de reabastecimiento. Jin y su grupo siguen intentando llegar escapando de todos los titanes que encuentren. Marco le agradece a Jin por su determinación a la hora de escapar, diciéndole que está hecho para ser un líder. En ese momento Jin llega por las ventanas del cuartel general, preguntándose si los otros lo habían logrado, pero llegan al instante. Jin se vuelve a culpar de la muerte de sus compañeros y la forma en que los usó como distracción. Jin observa a los encargados del cuartel general debajo de una mesa, llorando y les pregunta si son los encargados. Un joven le afirma que sí y Jin lo golpea, culpándolo de cuántos soldados habían muerto. La joven que estaba allí le explica a Jin que los titanes invadieron el depósito de reabastecimiento, unos titanes rompen una de las paredes del lugar y todos empiezan a correr al verlos. Unos jóvenes se preguntan dónde está Mikasa, pero dicen que ella había sido devorada. Jin entra en pánico pensando que estaba siguiendo un sueño imposible, él piensa que no hay manera de derrotar a los titanes. Cuando está a punto de rendirse aparece el titán anormal, atacando a los titanes que rodeaban el lugar, asesinando a la mayoría. Jin se pregunta qué le sucede a ese titán, y al mismo tiempo llega a Mikasa, Konoe y Armin. Konoe les dice a todos que el titán anormal mata a los de su propia especie y que lo habían estado usando. Todos se sorprenden al ver que ese titán ataca a los de su especie, y se niegan a confiar en él. Jin dice que es imposible y anormal, pero Mikasa les dice a todos que no le interesa si es normal o no, y que lo dejen masacrar a los titanes que queden, ya que es la única oportunidad que tienen de vivir. Konoe dice que ese titán es más fuerte de lo normal y que no se deben preocupar. Jin encuentra armas de la policía militar y Armin elabora el plan para recuperar el cuartel general de reabastecimiento. Armin explica que hay 7 titanes de 3-4 metros en el depósito de abajo y que un grupo deberá cegarlos y los otros atacarlos por las espaldas. Armin duda de su plan y Marco le dice que no hay otra opción. Mikasa le dice que debe empezar a confiar en él ya que esa intuición ha salvado la vida de Eren y de ella muchas veces. Todos están preparados y los que van a cegarlos bajan al depósito liderados por Marco Bot. Los titanes empiezan a acercarse y algunos entran en pánico, esperan hasta que se acerquen y Marco da la orden de disparar. La primera fase del plan es llevada a cabo con éxito. Luego el grupo de 7 personas que debe matar a los titanes saltan, la mayoría los ataca con éxito excepto Sasa y Konoe que fallan. Los titanes están a punto de asesinarlos cuando son salvados por Mikasa y Anye. Sasa le agradece a Mikasa porque la salvó al igual que Konoe agradece a Anye. La misión se lleva a cabo con éxito y todos empiezan a reabastecerse de gas. Sasa sigue llorando culpándose por rendirse ante un titán. Konoe le dice que se apresure, que luego pensarían en un castigo apropiado. Jin habla con Marco diciéndole que él al final no está hecho para ser un líder. Marco le dice a Jin que él no es muy fuerte, y que eso provoca que pueda entender a los más débiles. Le agradece por su decisión diciéndole que gracias a él que está vivo. Todos parten hacia las paredes.
Armin le dice a Mikasa que se deben apresurar, pero Mikasa le dice a Armin que el titán está siendo comido. Ella le dice que deben descubrir la verdad acerca del titán, agregando que podría ser la llave para liberar a la humanidad. Reiner está de acuerdo con Mikasa y deciden salvar a ese titán. Jin le dice a Reiner que está loco, y que deben escapar del lugar de inmediato. Annie le dice a Jin que ese titán podría ser su aliado y Jin se impresiona. En ese mismo momento, el titán excéntrico que asesinó a Thomas Wagner se empieza a acercar hacia el lugar. El titán anormal enfurecido corre asesinando a ese titán, mordiéndolo desde el cuello y lanzándolo sobre los demás titanes. Él, después de vencer a los titanes que lo estaban comiendo, grita con fuerzas cayendo al suelo vencido. Jin les dice a todos que sigan adelante y que abandonen a ese titán. Todos se quedan observándolo. Mikasa observa que Eren sale del interior del titán y corre a buscarlo. Ella lo abraza y empieza a sentir el latido de su corazón para saber si estaba con vida. Como esto resultó ser cierto, Mikasa llora de felicidad por la situación tan conmovedora. Luego, en otra escena, aparecen todos en una torre. Mikasa los sigue abrazando y Armin se impresiona que tenga de nuevo las partes del cuerpo que el titán comió. Al darse cuenta que era cierto, toma la mano de Eren preguntándose si era cierto todo lo que sucedía. Jin dice que si es que Eren es el titán, él había hecho todo eso por ellos. Eren se despierta, diciendo los mataré a todos, y las tropas estacionarias a su alrededor lo observan con miedo creyendo que él iba a asesinarlos. Los soldados creen que Eren es un titán que está disfrazado. Después aparece Connie explicando lo que le sucedió a Ymir y a Krista. Ymir le pregunta por Mikasa creyendo que todos habían muerto, pero Connie le dice que pensó que Mikasa estaba con Jin, Annie, Reiner y Bertolt. Entonces Ymir le pregunta a Jin sobre lo sucedido y él le responde que les habían dado órdenes de mantenerlo en secreto. Luego aparece en la parte superior de la muralla, el capitán Hannes hablando con un subordinado sobre lo tranquila que va la misión. Su subordinado le pregunta sobre Eren, Mikasa y Armin. Hannes le dice que no está preocupado ya que son fuertes, uno tiene increíbles habilidades de combate, otro una voluntad de vivir muy fuerte y el último es muy inteligente. Luego pasan a la escena de Mikasa, Armin y Eren rodeados de las tropas estacionarias. El capitán Kitsueilman les dice que abrirán fuego contra ellos si no responden todo lo que les preguntan. El capitán le pregunta qué cosa se suponía que eran ellos, entonces Eren responde que no sabe de qué habla. El capitán enojado le dice que todo el mundo lo había visto emerger del titán. Rico le dice al capitán que duda que sean capaces de obtener una información útil de ellos, y que era una pérdida de tropas y tiempo. Los soldados le piden al capitán que terminen con los tres, pero Mikasa se interpone argumentando que su especialidad es cortar carne. Ian le dice al capitán que esa es Mikasa Ackerman, y que sería una pérdida asesinarla ya que sus habilidades valen por 100 soldados promedios. Eren les pregunta qué estaba pasando y Armin le dice a Mikasa que por favor no pelee, ya que no podrían huir dentro de los muros. Armin insiste que tienen que hablar con todos para que comprendan la situación. Eren no entiende la situación y trata de recordar lo sucedido, pero solo logra recordar el momento en que es tragado por el titán, creyendo que era un sueño. Eren se da cuenta de que su brazo izquierdo se regeneró como el de un titán. Si es que realmente murió, él no entiende nada. El capitán le pregunta a Eren que si este en realidad es un humano o un titán. Eren responde que en realidad es un humano. El superior no le cree y da la señal para que disparen los cañones. Mikasa toma a Eren y a Armin para subir a la parte superior de las murallas. Mientras corren, Eren ve la llave de la que su padre le habló y recuerda que Grisa le había dicho que tenía que retomar el muro María e ir al sótano para descubrir de qué se trataba todo. Entonces Eren se escapa de los brazos de Mikasa y los agarra a los dos, para transformarse en la parte superior del cuerpo de un titán, defendiéndolos del ataque de las balas de cañón. Reiner usa su equipo de maniobras tridimensionales y sube al techo junto con Annie, Bertolt y Jin. Allí todos ven a Eren en su forma de titán. Por el humo nadie logra ver lo que hay dentro del esqueleto. Armin se alarma y mira hacia todos lados para ver dónde se encuentran. El capitán Kitsueilman observa el esqueleto y todos se alarman al ver semejante monstruo. Él informa del peligro diciéndole a los soldados que carguen nuevamente el cañón. Eren en el interior del titán despierta, sale del cuello del titán y se dirige a hablar con Armin y Mikasa.
Armin se asusta porque escuchó el ruido del cañón y además de que está dentro de un esqueleto, Mikasa le dice que Eren los protegió. Armin y Mikasa le preguntan a Eren qué sucede y este le responde que no sabe, pero lo único que puede decir es que el esqueleto se evaporará. Eren se da cuenta de que los soldados no pueden ver sus movimientos por ahora gracias al humo y se pone a hablar con Armin y Mikasa. Eren recuerda que en el sótano de su antigua casa se halla la respuesta de la razón por la cual él es titán. Eren se enoja porque su padre mantuvo esa información en secreto. Mikasa le dice a Eren que se tranquilice, ya que no es momento para esas cosas cuando hay asuntos más importantes. El capitán Weilman ordena que en cuando el humo se disperse atacarán de nuevo. Pero una parte del esqueleto cae, levantando una gran cantidad de tierra, de nuevo la vista se ve nublada. Eren les dice a los dos que atravesará el muro e irá hacia su sótano. Armin le pregunta cómo se transforma en titán y Eren le responde que solo lo hizo porque quiso protegerlo pero que no sabe exactamente cómo hacerlo. Eren se ve agitado y empieza a sangrar por la nariz. Armin se da cuenta que su respiración está tensa y está pálido. Eren le dice que tiene dos ideas: si ellos no tratan de cubrirlo, no los matarán. Eren les dice que hará todo solo. Mikasa se ofrece a estar con él pero este se niega diciéndole que no es ni su hermano y menos su hijo. Eren menciona que él tenía en realidad dos ideas. Entonces le dice a Armin que le confiera este plan. Este se sorprende pero Eren continúa, le dice que si puede convencerlos, que no es una amenaza, él creerá en ellos y no se irá del lugar. Eren le da 15 segundos para decidirlo. Armin se da cuenta de que el único que no tenía confianza en sí mismo era él. Armin decide ir e intentar convencerlos, entonces se dirige hacia los soldados y se saca sus equipos de maniobras tridimensionales. Él empieza a correr y se detiene. Los soldados demuestran miedo ante Armin y el Weilman les dice que esperen la orden para disparar. Los soldados empiezan a recapacitar pero el capitán Weilman lo trata de traidor, indicándole a todos sus soldados que se preparen para atacar. Armin se da cuenta que el capitán no le interesa pensar sobre la situación, por su miedo. Armin se da vuelta y mira nuevamente a Eren y Mikasa. Este una vez más intenta convencerlos. La mayoría de los soldados intentan hacer recapacitar a su capitán. Este se niega y da la señal para disparar los cañones. En ese momento, aparece Kaneki y corta la bola del cañón con su Kagune. Mikasa sorprendida de eso, mientras que Kaneki le pone el Kagune y en el cuello al capitán Weilman, y con una mirada fría le dice: atrévete a dar la señal de vuelta, pero te advierto que me da tiempo para matarte junto a todos los soldados y detener la bola del cañón. Un soldado se pone nervioso y dispara a Kaneki. Todos ven como la bala le rebota en su piel, cuando de pronto aparece Dot Pixis. El capitán se impresiona y Pixis le dice que si acaso no sabe cuándo su vida y la vida de sus hombres corre peligro, solo hace falta mirar esos ojos y te darás cuenta de que él no miente y pasó por cosas que ni tú ni yo soportaríamos. Pixis mira a Kaneki y le dice que Kaneki oculta su Kagune y le responde que sería lo mejor. Pixis le dice a Weilman que vaya a juntar los refuerzos. Mientras que él iba a hablar con Eren, Armin, Mikasa y Kaneki, Pixis, comandante en jefe de la defensa de los territorios del sur, incluyendo Trost, un hombre encargado completamente sobre el área clave en la defensa de la humanidad. Eren le cuenta sobre el sótano. Pixis le dice que lo tendrá en mente. Entonces este último le pregunta a Kaneki qué es, ya que un humano no podría detener una bola de cañón. Kaneki le dice que es mito Ghoul y humano. Pixis dice que es un Ghoul. Kaneki le dice un Ghoul, digamos, que es un humano que solo puede comer carne humana para satisfacerse, tiene fuerza y velocidad sobrehumana, y también tiene estas cosas llamadas Kagunes. Mikasa dice: pero antes estabas comiendo a un titán. Sí, por lo que veo eso me satisface, ya tiene el mismo sabor que la carne humana. Pixis dice: entonces puedo considerarte aliado de la humanidad. Kaneki sonríe y dice que, bueno, dejemos aquí la segunda parte de esta teoría. Los saludos son para Víctor Ferrada, Los Pros Recendís, Hernán Francisco Ciota, Lautaro Lagraña, Chaos Drake, El Ondeado Antrax, Sasuke Uchiha, Alex Madrid, Creepypasta Jon Miloco, KFM Otaku Gamer, Diego Mamani, Jeremy Álava, Rubén López Cruz, Son Goku 203, La Biblia Pelicómic,
Xinger 27, Elian Telles Mendo, Nicolás Chacón, Emanuel Ibáñez, Rodrigo El Marsupial, Lucas Avid, L. Lauliet, Deigo 910, Ernesto Muñoz Díaz, Excalibur Amadeus, Meliodas el Dragón, Orieli 98, Jesús de Nazaret, Antonio Aquino, Miguel Montoya, Jair Anonimatun, Eduardo Ibn Laad, Flay Junior 18, David Ramos Soto, Pascual Sillas Montoya, Javier Jiménez García, Goguazo el Inmortal e Invencible, Jeremy Álava, The Suspect 1424, Isma Kun, Arcus Caruel, Douglas Coronado, Sebast QHT, Sloss Teorías JR, Parchansan, Arcus Caruel, Hernán Cogollo, Patata Noriese, Santi X399, El Spartano Científico, Kenny Domínguez, Josué Lo, Sasuke Teorías, César Medina. Bueno, eso es todo, bye.